disoluciones. Inicialmente hablaremos rápidamente en este mapa conceptual de lo que es la constitución de la materia. La materia obviamente está constituida por sustancia. La sustancia a su vez se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser los propios elementos como el hierro, el cobre, el zinc, etcétera, o pueden ser compuestos, por ejemplo, la sal común, cloruro de sodio, el agua que es hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Ahora, las mezclas son mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas en función de la presencia o vista de sus fases, ¿sí? Las homogéneas necesariamente tienen una sola fase. Se llaman soluciones. Por ejemplo, el agua es una solución, el azúcar con el agua es otra solución, el cloruro de sodio disuelto en el agua es otra solución. En cambio, los heterogéneos pueden presentar más de una fase. Vamos a ver 2 fases o más. Agua mezclada con aceite, arena con agua, cualquier mezcla, o arena con harina, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto eso, veamos las soluciones y obviamente para ello vamos a hablar del estado líquido, que habíamos hablado antes del estado gaseoso, ¿verdad? El estado líquido aparentemente es el más abundante sobre la faz de la Tierra, pero en realidad es el menos abundante porque la Tierra, no se van a olvidar que está en el fondo de los océanos, de manera que hay tierra, mucha tierra sustentando o sosteniendo el agua. El estado líquido tiene características especiales como la miscibilidad, o sea, la capacidad de mezclarse, la poca compresibilidad, o sea, si se aumenta presión o se baja temperatura, el volumen del líquido no va a bajar demasiado. Luego tenemos la fluidez. Si usted coloca una gota de líquido sobre una superficie, inmediatamente ella tiende a disgregarse, a aumentar su espacio, tratar de ubicar más espacio, ganar espacio, o sea, está fluyendo, ¿sí? Está avanzando, está yendo hacia todos los espacios. Luego está la viscosidad, que en realidad es una propiedad que le impide a la mezcla, solución o al líquido fluir, ¿sí? Finalmente, debemos saber que los líquidos tienen la forma del recipiente que los contiene. Ahora, la miscibilidad, ¿a qué se debe? Particularmente creo que ya vamos a volver a nombrar el hecho de que la miscibilidad es producto de la energía cinética que tienen las partículas, lo cual permite que las moléculas se encuentren en movimiento permanente y puedan mezclarse unas a otras, ¿sí? La poca compresibilidad también sabemos por qué es. Cuando ya veíamos gases la clase anterior, habíamos dicho que depende de los espacios intermoleculares o interparticulares que hay entre partícula y partícula. En los líquidos ese espacio es demasiado corto, ¿sí? La fluidez es una característica que se debe a algunos factores, como son la distancia intermolecular, o sea, la proximidad, el movimiento intermolecular, que es permanente, y la fortaleza de las fuerzas de atracción o de repulsión que tiene, ¿sí? Lo mismo sucede con la resistencia al fluir, depende de esos mismos factores. De hecho, la miscibilidad, la poca compresibilidad, la fluidez, la viscosidad, la adaptación de la forma del recipiente que tiene para tener una estructura, depende de esos 3 factores fundamentales: la distancia intermolecular, el movimiento de las moléculas, que es permanente, y hemos dicho eso que es debido a la energía cinética, y la fortaleza de las fuerzas de atracción o de repulsión. Bien, para darles un poquito más de luz sobre el tema, las disoluciones, que así se llaman a las mezclas líquidas,
se explican mediante la teoría cinética de los gases que acabamos de mencionar. Mayor movimiento, mayor capacidad de mezcla, ¿verdad? Pueden producirse a mayor o menor velocidad, la cual depende también de tres elementos. Depende de la temperatura, de la forma que tenga el soluto y de la agitación externa. ¿Sí? Veamos ahora, ¿qué pasa con las soluciones de acuerdo a su tipo de solvente que tiene? Puede ser una mezcla, una disolución de sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Las sólidas también se llaman aleaciones. Por ejemplo, mezclar mercurio con plata, esa es una aleación. En cambio, una disolución líquida no es nada más que acuosa. Puedes mezclar agua con sal, agua con azúcar, agua con ácido clorhídrico, etc. Mezclas de líquidos. Y las gaseosas ya no les voy a mencionar porque acabamos de ver la clase anterior, ¿verdad? Bien, las disoluciones siempre van a estar compuestas de dos elementos, el soluto y el solvente. El soluto también está en relación o se puede separar el soluto del solvente a través de algunos mecanismos que son más que nada físicos, como la evaporación y la cristalización, el destilar el agua, la mezcla, perdón. Una vez que los fluidos se quieren separar, puede usarse la cromatografía, que es una técnica que se usa en la mayoría de los laboratorios, y existe una serie de tipos diferentes de cromatografía. Cromatografía de papel, cromatografía de columna, etcétera, que no vamos a ver ahora, no es de nuestro interés, ¿sí? Ahora, todas las mezclas de soluto y solvente, o si quieren disolvente, según su concentración pueden clasificarse en mezclas diluidas o mezclas concentradas, o diluciones diluidas, diluciones concentradas, o si quieren soluciones diluidas y soluciones concentradas. Las concentradas son, a su vez, las saturadas, las no saturadas, y vamos a nombrar una tercera que sería la sobresaturada. ¿Sí? Las saturadas expresan la cantidad que estamos utilizando de soluto en la concentración. ¿Sí? Obviamente, de acuerdo a la concentración, se puede producir o no producir ósmosis de acuerdo a la presencia de una membrana de permeabilidad selectiva o no, etcétera. ¿Sí? Ahora, las concentraciones se pueden estar en función del grado de solubilidad. Si la sustancia que se denomina soluto es muy soluble, obviamente la concentración va a incrementarse rápidamente. Pero si la solución tiene un soluto no muy fácil de disolver, que necesita agitación, que necesita calor, etc., entonces la mezcla, la disolución que se forma, no tiene la saturación necesaria, no tiene la concentración necesaria y por lo tanto la concentración estará en función de la solubilidad que tenga el soluto. Bien, y ahora, una vez que vemos de forma general lo que son las soluciones, hemos conceptualizado inicialmente qué son las soluciones, veamos algunas de las soluciones dentro del campo de la biología o dentro del campo de lo que nos interesa, el ser humano o los animales y algas, que tienen alguna similitud, ¿no es cierto? Las algas de caracol tienen una concentración del 98.80% de agua. O sea, tienen apenas 1.20 de soluto, ¿verdad? Algas y caracoles tienen gran cantidad de agua. Será por eso que el caracol, cuando se reseca, prácticamente ya no se lo ve más que como una pequeña
pequeño material oscuro, negro, ¿verdad? Para nosotros importante sería aprender, por ejemplo, que los espárragos, que son verduras, ¿sí?, tienen un 93% de agua, por lo tanto son muy importantes para el metabolismo celular, al igual que las espinacas, ¿sí? Las espinacas de Popeye o de Popeye para los de Brasil, ¿sí? Nosotros como seres adultos alcanzamos a una concentración de agua en el cuerpo de un 62%, vale decir, somos más agua que materia sólida, ¿verdad? Ahora, entre el millo o maíz que ustedes conocen, 86% de agua, ¿sí? El tabaco que algunos utilizan tiene 92% de agua. Estamos hablando del tabaco en forma de planta, no cuando está seco. Eso es solamente como una miscelánea para que ustedes puedan observar la diferencia que existe de concentración de agua entre algunos tipos diferentes de animales o plantas, ¿sí? Ahora veamos lo que sucede en el tejido humano. El líquido cefalorraquídeo, junto con la sangre, que contiene el plasma, obviamente, tiene 99% de agua aproximadamente, ¿sí? La sangre 91.93, ¿sí? Los glóbulos rojos incluidos en la sangre, los glóbulos rojos particularmente, 60 al 65% de agua. El tejido nervioso de la sustancia gris, 85%. La sustancia blanca, 70%. El músculo, 75-80%. Nuestra piel tiene una cantidad de agua de 72%. ¿Sí? ¿Dónde hay menos cantidad de agua? Obviamente en los tejidos más compactos, como el hueso, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el hueso no tiene médula, alcanza una concentración de agua de solo 20 a 25%. Y el tejido adiposo, o sea, la grasa, tiene 10 al 20%. Y la dentina, que es la matriz prácticamente de los dientes, es la que menos agua posee. Solamente alcanza a un 3% de agua, ¿sí? De manera que, como podemos observar, el promedio general del agua en el ser humano adulto, hemos dicho 62. Pero cuando nacemos, somos mucho más de eso, ¿sí? Alcanzamos niveles hasta de 90% de agua cuando estamos recién llegando al mundo. ¿Ah? Bien, ahora veamos lo que es el balance hídrico. Normalmente se conoce como balance hídrico al equilibrio que debe existir entre la cantidad de agua que consumo, la cantidad de agua que produzco, frente a la cantidad de agua que elimino por diferentes mecanismos, ¿sí? Normalmente nosotros debíamos consumir aproximadamente 1,5 litros hasta 2 litros de agua. Esa es agua de consumo. Ingerimos agua junto con los alimentos aproximadamente unos 700 ml, ¿sí? Y el agua que nosotros producimos, vale decir, el agua endógena, solamente alcanza a 300 mililitros, ¿sí? Bien, ahora, si ustedes hacen una suma de esto, son 2.200 más 300, 2.500 centímetros cúbicos de agua por día que debiésemos ingerir. ¿Por qué? Porque el cuerpo durante las 24 horas del día va perdiendo agua por varios mecanismos, como la sudoración, por ejemplo, 400 a 670 mililitros aproximadamente. La respiración, de 150 a 250 mililitros. Estamos hablando de actividad normal. La orina, 1,5 litros por día como mínimo eliminamos. Y a través de las heces, de 250 a 300 mililitros, ¿sí?
Entonces, eso que ustedes observan en esta imagen se llama balance hídrico para 24 horas, ¿verdad? Equilibrio entre la cantidad de agua que ingresa, que producimos, y la cantidad de agua que eliminamos por los mecanismos descritos. Bien, ahora en el cuadro siguiente podemos observar la pérdida de agua en mililitros en diferentes condiciones de temperatura y de actividad. A temperatura normal, la pérdida de agua por la piel, o sea, la perspiración o transpiración insensible que se llama, es de 350 ml. Por eso tu piel permanentemente es húmeda, ¿sí? No notas, pero estamos perdiendo agua por esa vía, ¿sí? En un clima caluroso como el de Cochabamba, la piel sigue perdiendo una proporción igual, la pérdida insensible. Pero cuando hacemos ejercicio, increíblemente, esa pérdida por la piel sigue siendo casi la misma, porque muchos decimos por transpiración vamos a perder mucho más, pero veamos algunos de los mecanismos. La pérdida a través de la respiración, cuando abrimos la boca, eliminamos aire o introducimos aire. Al eliminar anhídrido carbónico, también eliminamos vapor de agua, ¿sí? Y esa cantidad es de 350 a temperatura normal, ¿sí? En un clima caluroso se pierde menos agua por la respiración, solamente llega a 250. Y en el ejercicio intenso, la pérdida insensible por la respiración a través de la boca, que queda normalmente tratando de suplir la ausencia de oxígeno, aumentando los ciclos respiratorios, nos permiten llegar a 650 mililitros aproximadamente. Ahora, la cantidad de la micción de orina, la eliminación de orina, en un día normal hemos dicho 1500, aquí dice 1400, siempre hay alguna variación dependiendo del autor, ¿sí? En un clima muy caluroso perdemos menos orina o menos agua por orina, si quieren, y durante el ejercicio mucho menos. Ahora, la sudoración. La sudoración es la cantidad de pérdida de agua que se hace a través de la palma de las manos, la planta de los pies, las axilas, la región púbica, la frente también. ¿Sí? En esas condiciones eso se denomina sudor, no es la pérdida insensible o la perspiración. El sudor a temperatura normal debería ser 100 mililitros solamente de agua. En clima caluroso sí transpiramos harto, ¿verdad? Hay mucha sudoración. Y cuando hacemos ejercicio, se han dado cuenta, se moja hasta el pantalón de ejercicio, se moja la camiseta, la polera, qué sé yo. 5.000 ml, 5 litros podríamos llegar a perder por el ejercicio. Entonces se entiende por qué el individuo durante el ejercicio, jugar fútbol, etcétera, tiene que hidratarse constante y permanentemente, ¿sí? Bueno, a través de las heces, hemos dicho de 250 a 300, este autor dice que solamente 100, eso depende de la consistencia de las heces particularmente. Ahora, en total, a temperatura normal, 2.300, habíamos dicho nosotros, 2.500, ¿verdad? En clima calurosa, un poco más, 3.300. En el ejercicio, hasta 6 litros y medio, un poquito más de 6 litros y medio, 6.600 ml. ¿Sí? Bien, una vez que hemos entrado a describir esto, sería interesante poder conocer un poco del principal solvente que tenemos a nivel de toda la naturaleza, que es el agua. El agua está compuesta por dos moléculas, o por dos átomos, perdón. Un átomo de oxígeno
y 2 átomos de hidrógeno. Están conformando un ángulo de 104 a 105 grados aproximadamente de la unión del oxígeno con los 2 hidrógenos, ¿sí? No tiene forma lineal, ¿sí? Tiene un enlace covalente y es de forma triangular, ¿sí? Bien. Veamos otra molécula, pero esta vez solamente estamos mostrando los elementos a través de sus símbolos, nada más, ¿no es cierto? Ahora, cada molécula de agua formada por un oxígeno y 2 hidrógenos se puede unir a otra molécula a través de un puente que se llama puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, ¿sí? Eso es la unión intermolecular. Es un enlace covalente muy, muy débil, ¿sí? Que es capaz de separarse por simple aumento de energía. Por ejemplo, cuando echan agua, van a conformar pequeñas gotitas porque la masa de agua empieza a dividirse. O cuando hacemos una fumigación, ¿sí? Incluso cuando utilizamos el chisguete con el que jugamos durante el carnaval, ¿sí? Estamos pulverizando, si quieren, el agua, ¿sí? En este ejemplo ustedes observan cómo se forma la molécula de agua, un oxígeno, 2 moléculas de hidrógeno y luego 2 moléculas de agua uniéndose a través del puente de hidrógeno. Veamos de nuevo para que no perdamos la imagen, ¿sí? Esa línea roja es de puente de hidrógeno, ¿verdad? Yo creo que con esto, aquí están tomando un ángulo medio de 104.5. Ni 104 ni 105, 104.5. Eso depende de mucho de los autores que están realizando su exposición o su trabajo. Bien, veamos qué propiedades físicas llega a tener el agua. La densidad, ya hemos visto qué es la densidad, es la relación que tiene la masa sobre el volumen. La densidad del agua es 1, ¿sí? 1 kilogramo por metro cúbico, ¿ya? Luego tenemos, o si quieren, 1000 kilogramos por metro cúbico, 1000 kilogramos por metro cúbico. En realidad, la densidad siempre se considera como el término puro 1. Luego tenemos la tensión superficial, que es más bien esta la fuerza de cohesión molecular entre las moléculas de agua. Por lo tanto, en la superficie de un recipiente donde hay agua, se forma una especie de membrana en la parte superior. Y alguna vez ustedes han visto a los mosquitos, para los de Brasil, pernilongos, son capaces de desplazarse por encima del agua. Yo alguna vez les hago alguna broma, les digo, como Jesucristo, caminando sobre el agua. Los mosquitos caminan, no se hunden porque su peso no puede vencer esa especie de membrana que se conforma gracias a la atracción de las moléculas entre sí. Habitualmente, por la tensión superficial, las moléculas tienden a ir hacia la parte central de la masa de agua, ¿sí? Por eso es que, gracias a esa tensión superficial, cuando echas agua de arriba, se forman pequeñas esferitas de agua que van cayendo y van teniendo la forma de una gota posteriormente, por la atracción de la gravedad solamente, ¿sí? Luego vamos a ver la viscosidad. Hay una relación muy intrínseca entre lo que es la viscosidad y la densidad. Habitualmente la viscosidad, si bien no es la mayor densidad, pero los cuerpos más viscosos tienen obviamente mucho mayor densidad, ¿sí? Kilogramos por metro sobre segundo. Esa es la unidad de medida, o los newtons sobre segundo por metro al cuadrado. Luego hemos visto otra propiedad física del agua, la compresibilidad. Habíamos dicho que es muchísimo menor que la de cualquier gas, ¿verdad? Y obviamente ligeramente mayor a la de cualquier sólido. ¿Gracias a qué?
recordemos nuevamente, a la distancia intermolecular en cada uno de las diferentes fases de la materia. Líquido, sólido, gaseoso o, ya habíamos visto, el plasma también, ¿sí? ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calorías, de calor necesario para subir un grado centígrado, un gramo de cualquier sustancia en un grado centígrado. ¿Sí? Ese es el calor específico. Ahora, la caloría se define casi igual, la cantidad de calor necesario para subir en un grado centígrado un gramo de agua, pero ya no de cualquier sustancia. ¿Cuál es la conductividad térmica del agua? Aproximadamente 0,58 de conductividad térmica del agua. Tiene watts por metro a la temperatura Kelvin, ¿verdad? Y la otra propiedad física será la velocidad del sonido en el agua. Hemos dicho, bueno, no lo hemos visto todavía, pero vamos a ver cuando lleguemos al sonido, que el agua aumenta la velocidad del sonido, porque el sonido viaja en forma de ondas en el espacio, y cuanto más materia hay, más acelera su velocidad, porque la energía que viaja en forma de onda, al chocar con las partículas que están formando una masa de gas o un sólido, ¿qué va a suceder? Le van a conferir energía para que esas partículas viajen a mayor velocidad y puedan ir chocando con las otras, ¿sí? Si estamos en el gas, obviamente la velocidad del sonido en el agua será mucho menor. Pero si vamos al líquido, es mucho mayor. Y si vamos al sólido, muchísimo mayor. De hecho, ustedes oyen bien, ¿sí? Pero si no están oyendo perfectamente por cualquier razón, por ejemplo, agarren y pongan entre los dientes un reloj y van a escuchar el tic-tac del reloj en forma clara. Bueno, claro, no se van a poner un reloj despertador en la boca, pondrán un reloj de muñeca, ¿verdad? Nada más. Bien, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? Otra propiedad física. Todos hablamos de 100 grados centígrados. En realidad es 99,98 grados a nivel del mar. La masa molecular del agua resulta de la suma de la masa molecular del oxígeno y de las dos moléculas de hidrógeno. 16 el oxígeno más 1 y 1 los hidrógenos debía ser 18 exactamente. Pero la realidad es que hay una ligera variación de gramos por mol, 18,0153 gramos por mol. ¿Sí? El punto de fusión, o sea, cuando el agua se solidifica o se vuelve hielo, se llama punto de fusión, que es igual a 0 grados centígrados. ¿Sí? Bien, ahora entremos a las propiedades químicas del agua. La composición química del agua es hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Tiene un pH de 7, por lo tanto tiene reactividad neutra. La dureza del agua está en relación de la presencia de sales de magnesio, de calcio, y eso es variable dependiendo de dónde venga el agua, por qué terreno discurre el agua para llegar a un determinado lugar, cómo va arrastrando las sales del lugar por donde se desplaza, ¿sí? Bueno, de la fórmula que les voy a decir, ustedes saben, H2O, nada más, ¿verdad? Bien, veamos las propiedades físico-químicas del agua. Tiene una acción disolvente, es el mejor solvente universal que podemos conocer. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué? Porque al ser un dipolo, el agua tiene una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, tiene cargas positivas y negativas.
lo cual le permite adherirse a cualquier sustancia, sea positiva o sea negativa, y eso le permite la solubilidad, ¿sí? La fuerza de cohesión entre sus moléculas hemos dicho que es una fuerza no muy fuerte, ¿sí? Tiene una elevada fuerza de adhesión, que es la relación entre cohesión y adhesión. Cohesión son cuando se atraen entre las moléculas, se atraen las moléculas entre sí. En cambio, la adhesión es cuando las moléculas de agua se pegan a las paredes del recipiente que las contiene, ¿sí? Esta fuerza de adhesión permite una propiedad de los líquidos que vamos a ver mucho más allá, un poquito más allá, que se llama capilaridad, ¿sí? Tiene elevada constante dieléctrica. Si el agua puede mejorar la capacidad conductora de algunos malos conductores de electricidad, como la madera, por ejemplo, gracias a la constante dieléctrica. El agua se disocia muy poco, si no se separa fácilmente el hidrógeno del oxígeno. Eso es la poca capacidad que tiene para ionizarse, ¿verdad? Bien, veamos ahora la acción solvente. Ustedes ven en la imagen superior una mezcla del ion sodio con el ion cloro, ¿verdad? Esas moléculas de agua que están a la derecha, así rojitas, se van a poder unir a cualquiera de ellos, al cloro o al sodio, ¿sí? Por esa misma propiedad de tener una carga eléctrica bipolar, negativa y positiva, ¿verdad? Y eso la hace con mayor capacidad de solubilidad. Esa disuelve lo que sea. Bueno, tampoco no lo que sea, por ejemplo, los lípidos no se disuelven nunca. La fuerza de cohesión molecular, habíamos dicho que se mantiene gracias a los puentes de hidrógeno, a la atracción entre las moléculas. Y la atracción entre las moléculas se da por qué cosa? Al principio veíamos solamente por la presencia de puentes de hidrógeno, que es un enlace covalente débil, habíamos dicho, ¿verdad? ¿Sí? Esto disminuye el espacio entre las moléculas de agua. Por eso es que resulta casi incompresible el agua, ¿verdad? Ahora, la fuerza de adhesión de la que hace un rato hablábamos es la fuerza que permite que las moléculas de agua se vayan a adherir rápidamente hacia las paredes del recipiente que las contiene, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que al ser los puentes de hidrógeno tan débiles van a permitir que una molécula de agua se pegue a la pared del recipiente hacia los laterales y se desprende rápidamente de otra molécula que puede estar adherida a ella. Entonces, esa fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Eso nos va a permitir ver lo que es la capilaridad. Ustedes observan el recipiente con agua y se ponen 3 tubitos que tienen un diámetro capilar en la parte interna y van a ver en el transcurso de un determinado tiempo que el agua empieza a ascender por el capilar más allá del límite superior que tenía en el recipiente. Y eso se debe a lo que se observa en la parte derecha. Cada molécula de agua va pegándose a la pared del capilar y al tiempo que se pega a la pared, por cohesión, la molécula siguiente le sigue y de esa manera van ascendiendo. Es como empezar a subir por si quieren, una escalera, ¿sí? Luego tiene una elevada constante dieléctrica, ¿verdad? Todas las moléculas
que son bipolares. El agua es un gran medio de disolvente de todos los compuestos iónicos, particularmente sal, cloruro de sodio, qué sé yo, minerales y todos los compuestos covalentes polares. Como las moléculas son polares, se disponen alrededor de los grupos polares del soluto, llegando a desdoblar los compuestos iónicos en aniones y cationes. Vale decir, puedes captar un anión, puedes captar un cation, aniones y cationes. O sea que de esta manera vamos a ver que el agua se puede solvatar. ¿Qué quiere decir? Que si yo le echo una sustancia, por ejemplo, un poco de sal a una mezcla a una mezcla coloidal que está en forma de gelatinita, el agua bien combinada con cada una de las moléculas de colágeno, inmediatamente se solvata y se van a desprender toditas las moléculas de agua y la solución a la mezcla que inicialmente era gelatina se vuelve rápidamente agua. ¿Ya? Hemos dicho que tiene muy bajo grado de ionización. De hecho, una molécula de agua de mar, de 107 moléculas de agua, solo unitas se disuelven. 106 no se disocian. ¿Sí? Por ejemplo, estamos viendo agua de mar que puede disociarse en oxidrilo, ¿sí? Se quita un oxidrilo y nos queda una molécula de agua normal, ¿sí? Por eso es que se puede explicar por qué los iones de hidrónio o de hidrógeno y de los oxidrilos siempre es muy baja en el agua, ¿sí? Porque no se disocian, no se forma el hidrógeno ni el oxidrilo, ¿verdad? Siempre se mantiene como agua por su bajo grado de ionización. Bien, ahora veamos qué funciones cumple el agua y vamos a ver que el agua puede cumplir una serie de funciones, por ejemplo, la que ya conocemos, es un buen disolvente, azúcar más agua, sal más agua. Desde el punto de vista de la bioquímica, el agua disuelve sustancias dentro del organismo. Dentro del cuerpo humano está disolviendo. Prácticamente todas las sustancias están nadando en agua. ¿Sí? Perdón. También podríamos hablar en el transporte. Está fungiendo gran actividad. De hecho, el agua es uno de los elementos que transporta una gran cantidad de material a la vía intestinal, a la vía sanguínea, ¿verdad? ¿Sí? El agua también forma parte estructural dentro de las células. El citoplasma, que es parte de la estructura de la célula, es agua en un gran porcentaje. El agua es un excelente termorregulador. ¿Por qué este termorregulador? Porque hierve pues a 100 grados centígrados, de manera que en mi cuerpo, si la temperatura de mi medio ambiente sube 10 grados, el agua no se va a mosquear por 10 grados, no le va a pasar absolutamente nada. Va a elevarse 0.1 grado por cada 10 grados de temperatura que se eleva el medio ambiente. En el cuerpo el agua se eleva 0.1. ¿Sí? O sea, mantiene su temperatura, trata de mantener. Eso es porque tiene la capacidad de ser termorregulador. Y nosotros tenemos una temperatura que está normalmente de 36.5 a 37 grados aproximadamente, ¿verdad? 36.5, perdón. ¿Sí? Ahora, el agua cumple las veces de un amortiguador. Pongámonos a pensar. ¿En qué está flotando el corazón? Está flotando dentro una membrana que será el pericardio. Entre el pericardio parietal y el pericardio visceral que envuelve al corazón hay un espacio que se llama el espacio
pericárdico, ¿no? O el espacio pericárdico. Hay agua. Eso le permite amortiguar al agua. El agua amortigua el movimiento del corazón. Y no solamente a nivel del corazón. Vamos a ver que, por ejemplo, durante el embarazo, el líquido amniótico es nada más que agua. Y el niño, ¿qué está haciendo? El bebé que está formándose, nadando en el líquido amniótico, está protegido de todo lado. La madre puede sufrir un golpe que no le llega a afectar al bebé es un amortiguador que está haciendo las veces de amortiguador el agua, ¿verdad? El líquido encefalorraquídeo también está rodeando a todo el cerebro y a la médula. También le está evitando que pueda recibir golpes, ¿sí? Es un buen lubricante. De hecho, la fricción que existe entre las membranas pleurales, entre las membranas pericárdicas, no sería óptimo si no hubiese agua en medio de ellas, ¿sí? Dentro del abdomen, todos nuestros intestinos están bañados por la linfa que embebe nuestros tejidos, ¿verdad? Es líquido. Entonces eso evita el rozamiento y obviamente que hayan procesos de desgaste acelerado. Bien, disolución o dilución. ¿Cuál es el punto? Las dos son lo mismo. Solución es una mezcla de dos sustancias, soluto y solvente. Y disolución es una mezcla de soluto y solvente. Es la mezcla, en este caso habíamos dicho al principio, ¿se acuerdan que las mezclas pueden ser puras u homogéneas? ¿Sí? Una mezcla o solución o disolución va a ser heterogénea, donde pueden haber dos o más sustancias, ¿sí? El soluto y el solvente o disolvente. Solvente o disolvente y el soluto, ¿sí? La parte sólida es el soluto. La sal o el azúcar disueltas en el agua. El disolvente o solvente será el agua, ¿sí? Entonces el solvente es el medio que se disuelve en el que se disuelve el soluto, perdón. El solvente es el medio en el que se disuelve el soluto, ¿sí? Bien, ¿cuántos tipos de soluciones conocemos? Existen soluciones, hemos dicho, gaseosas, líquidas, y algunos llaman solución a las mezclas sólidas, pero vamos a ver después por qué. Vamos a ver, por ejemplo, la disolución o la mezcla es un gas. Está conformado por un solvente, que puede ser el gas en este caso, y un soluto que también es otro gas. Ejemplo, lo más cerca de nosotros, el aire que respiramos, mezcla de anhídrido carbónico más oxígeno, más nitrógeno, más hidrógeno, más vapor de agua, que sé, ¿sí? Ahora, si el estado de la disolución es líquido, el solvente debe ser líquido y el estado del soluto puede ser un gas, por ejemplo, oxígeno en el agua, ¿sí? O si quieren, anhídrido carbónico en el agua. Todos los días ustedes se toman Coca-Cola y otras gaseosas, ¿sí? Ustedes llaman refrigerantes, ¿verdad? Pero no son nada más que mezclas de un líquido con un gas disuelto adentro, ¿sí? Y eso es lo que le da la capacidad de burbujear, por ejemplo, ¿sí? Puede haber un líquido formado solamente por una mezcla de líquido con líquido. El solvente es un líquido y el soluto es otro líquido. Por ejemplo, todos los fines de semana nosotros nos tomamos, ¿qué cosita? Caipirinha, una margarita, o si quieren vamos a tomar destornillador, ron con coca, ron con Coca-Cola, ¿sí? O algunos
aquí mezclan vodka con, ¿qué se llama? Red Bull, líquido con líquido, nada más, ¿sí? Pero también puede haber un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, el café de la mañana, un sólido como el azúcar disuelto en el agua, o la sopa que tomamos durante el mediodía, agua con sal y algunos otros saborizantes, ¿verdad? También puede haber una mezcla sólida cuando hay un solvente sólido y un soluto gaseoso, por ejemplo, hidrógeno con platino, ¿sí? O puede ser un sólido que sea el solvente y un líquido el soluto, ¿sí? Mercurio, que es líquido, en plata. Eso es una amalgama, ¿verdad? Y luego, finalmente, las soluciones que llaman sólido en sólido. Las amalgamas o las mezclas de oro que utilizamos como anillos. El oro viene de 24 quilates, pero mezclan ¿con qué? Con plata y con cobre, ¿verdad? Entonces se están mezclando ahí, o bronce, ¿sí? Pueden mezclar, si quieren, con latón también, pero disuelven por calor y luego hacen la mezcla. Bien, hay un ejemplo de cómo se está mezclando un líquido con un líquido, ¿sí? Hace rato hemos visto esta imagen, cloruro de sodio en agua, ¿verdad? Es un sólido en un líquido, ¿sí? Las sales, aún en la parte inferior de la imagen del lado izquierdo, está en la parte de abajo. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a mover un poquito el agua, vamos a aumentar la agitación molecular, o le podemos dar calor. Y entonces inmediatamente sucede que hay el movimiento de las partículas de sal en medio de las partículas de agua, ¿sí? Aquí estamos viendo cloruro de sodio con moléculas de agua y cómo se van combinando, ¿sí? Cómo se van a ir combinando. Ahora bien, el ser humano vive dentro de una concentración de su cuerpo que le permite ser una sustancia en equilibrio, 0.09%, ¿verdad? Eso es la concentración a nivel del plasma sanguíneo, etc. ¿Sí? O sea que todo nuestro cuerpo vive dentro de ese nivel de concentración. ¿Sí? Dentro de ese nivel, las células no pierden ni ganan agua porque están en equilibrio, ¿sí? Es un medio totalmente isotónico. Igual concentración de la solución al interior de la célula como al exterior de la célula. ¿Qué pasa si el medio es hipotónico, o sea, tiene menos cantidad de sal? Inmediatamente se produce un proceso de osmosis hacia el interior de la célula, haciendo que ésta pueda llegar a explotar en algún determinado momento, ¿sí? Es un medio hipotónico. Entonces, por la cantidad de sal que tiene la célula, está con mayor concentración y el agua empieza a penetrar, ¿verdad? Luego podemos ver lo que es una solución hipertónica, es cuando la cantidad de sal disuelta en el líquido externo es mayor. Y si en esas condiciones coloco yo un glóbulo rojo dentro de una solución hipertónica, inmediatamente ¿qué va a pasar? Va a perder su líquido por osmosis porque el agua va a salir al lugar de mayor concentración, ¿verdad? Entonces la célula se empieza a arrugar. ¿Sí? Eso se llama el fenómeno de la crenación. ¿Bien? Las características de las soluciones dice que son: las partículas son de menor tamaño, las partículas del soluto, ¿sí? Presentan una sola fase, hemos dicho ya repetidamente que son homogéneas. Las fases no se separan aún con el reposo.
generalmente son transparentes, ¿sí? O translúcidas, ¿sí? La orina es prácticamente transparente y translúcida, ¿verdad? La filtración no separa a las fases. Ustedes echen orina y no van a poder separar ninguno de sus componentes de la orina, ¿sí? Por filtración, no. Hay que usar otros métodos, ¿sí? Cromatografía, por ejemplo, ¿sí? Y bien, hasta aquí vamos a ver todo lo que es el agua dentro del organismo, las soluciones dentro del organismo. Y esto nos sirve para enfocar el tema de medio interno. ¿Qué es el medio interno? Obviamente, todo el mundo cuando dice medio interno piensa en lo dentro de lo que estamos metidos nosotros, digamos. Medio interno es mi sangre, medio interno es el líquido cefalorraquídeo. Pero en realidad el medio interno es la suma de todo, del líquido extracelular y del líquido intracelular. Eso se llama medio interno. A eso se lo llama medio hidrosalino. Eso ha sido descrito inicialmente por Bernard hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? A ver, veamos. El medio interno es un concepto definido por Claude Bernard a fines del siglo XIX. Es el medio hidrosalino de un organismo con sus propiedades físico-químicas que corresponden y riegan todo el organismo. Todas las células del organismo están regadas por el medio, están en el medio. ¿Ya? Si vemos medio interno en la sangre, será glóbulos rojos y dentro de cada líquido intracelular más líquido extracelular, medio interno. ¿Sí? Ahora, ¿qué características tiene el medio interno? Tiene concentraciones de diferentes sustancias, vale decir si quieren sales, ¿sí? Carbonatos, proteínas, etcétera, ¿sí? Y en ambos lados de la membrana de una célula, el líquido intracelular posee lo mismo que el líquido extracelular. Sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, etc. Ahora, eso le permite a la célula tener una membrana dieléctrica. A ambos lados de la membrana existen cargas eléctricas, ¿sí? Lo único que diferencia es que en cada uno de los lados, en el líquido extracelular o en el líquido intracelular, primarán algunos de los iones. En uno habrá más cationes, en otro habrá más aniones, y además eso depende del momento también, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más allá de lo que se trata, ¿sí? Entonces, en ambos lados deben haber particularmente cloro, sodio, potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Fosfatos y sulfatos. Ahora, también hay proteínas. Las proteínas se encuentran más en el líquido intracelular, en el citosol, que en el extracelular, porque las proteínas tienen un tamaño que atraviesa muy difícilmente la membrana celular. Bien, aproximadamente esta es la composición iónica del medio, ¿sí? Sodio, 143 miliequivalentes por litro de solución en el líquido extracelular. En el intracelular hay apenas 12 miliequivalentes por litro, ¿verdad? En cambio, el potasio viene a ser la compensación. En el líquido extracelular, 4 miliequivalentes por litro, y en el intracelular, 150 miliequivalentes por litro. El calcio, 5 miliequivalentes al exterior,
0.001 al interior, no hay prácticamente nada. ¿Sí? El bicarbonato, 25 miliequivalentes en el exterior y 12 equivalentes en el interior. Bueno, en realidad la cantidad de fosfatos, el pH, ya son factores diferentes. pH en el líquido extracelular 7.4, en el líquido intracelular 7.1. 3 milésimas de diferencia, ¿verdad? Bien, nuevamente recordamos, las soluciones en relación al organismo pueden ser hipertónicas, isotónicas e hipotónicas, ¿verdad? Y aquí vamos a aprovechar para ver algunos mecanismos del transporte de las soluciones a nivel de las membranas. ¿Sí? El más simple de todos que conocemos se llama difusión simple. ¿Sí? También hay la diálisis y la ósmosis. Diferencia entre una y otra. La difusión simple no necesita de membrana para mover las moléculas desde un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Puede hacerlo. Una pastilla de azúcar dentro de un vaso de agua caliente. Después de un tiempo, el agua empieza a moverse y las moléculas de azúcar se empiezan a mover y van a ir disolviéndose. Es una difusión, ¿sí? ¿Qué diferencia? Bueno, la diálisis también es un proceso de difusión al igual que la ósmosis. Veamos la diferencia. La ósmosis es la difusión de el solvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva hacia donde existe mayor concentración de soluto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la parte inferior ven que desde el lado izquierdo el agua empieza a pasar hacia el lado derecho porque el lado derecho está más concentrado, hasta alcanzar un equilibrio entre las dos partes, ¿sí? En concentración me estoy refiriendo. Eso se llama ósmosis, paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva, ¿sí? Y luego viene la diálisis, que es otro proceso de difusión, pero en este caso una membrana que impide el paso de proteínas de gran tamaño. Eso se observa a nivel de los riñones, por ejemplo, ¿sí? La membrana que es capaz de filtrar proteínas, azúcares y otras sustancias de peso molecular elevado, permiten que pase solo el agua de un lado de mayor concentración hacia el otro lado que tiene menor concentración. Esa es la forma en que se produce la orina a nivel de los riñones, a través de la diálisis. Seguramente van a observar, van a ver en fisiología. Existen mecanismos que nos permiten intercambiar sustancias entre el medio externo y el medio interno, ¿verdad? Y vamos a ver, eso se llama transporte, ¿sí? Ese transporte puede ser pasivo o puede ser activo. Dentro del transporte pasivo hemos visto el proceso más simple que era la difusión, y la difusión a su vez puede dividirse en difusión simple y difusión facilitada, y aquí yo he incluido ósmosis, que es otra difusión, ¿sí? Y algunos llaman a la diálisis filtración, por la diferencia de los tamaños moleculares que son retenidas por la membrana de diálisis, ¿sí? En el transporte activo también se divide en dos: transporte activo primario y transporte activo secundario. Para algunos aquí entra la endocitosis y la exocitosis como fenómenos de transporte activo, ¿sí? Veamos, en esta lámina estamos viendo el transporte de moléculas de bajo peso molecular y alto peso molecular, ¿sí? Entonces,
Las de bajo peso molecular se mueven por lo que acabamos de ver, transporte pasivo y transporte activo. Y hemos visto el pasivo, difusión simple, difusión facilitada, y también hemos visto la ósmosis, ¿verdad? El transporte activo, habíamos dicho que puede ser primario y secundario, y vamos a ver luego a qué se debe esto. Pero podríamos poner el ejemplo de las bombas de sodio y potasio, o las otras bombas que hay dentro del organismo. Cuando hablamos de moléculas de elevado peso molecular, de mucha masa molecular, hablamos de la endocitosis, de la exocitosis y de la transitosis. ¿Sí? En la transitosis se diferencia. La endocitosis es cuando a la célula le penetran sustancias a través de su membrana. ¿Sí? Esa endocitosis a su vez puede ser fagocitosis o pinocitosis. Fagocitosis es si son sustancias sólidas las que atraviesan la membrana, y pinocitosis si son sustancias líquidas, ¿sí? Pero también puede haber una endocitosis mediada por un receptor, que vamos a ver luego, ¿sí? Ahora bien, veamos la exocitosis. Es la salida de los desechos que tiene la célula hacia el medio externo de la célula, ¿sí? Y la transitosis, ¿qué es? Es el paso de una partícula a través de la célula. Entra por un lado, atraviesa del citoplasma y puede salir por el otro lado. Es un proceso de transitosis. Y aquí ejemplos de transporte activo: difusión simple, el anhídrido carbónico. Difusión facilita una molécula de azúcar. Y al otro lado hemos observado nuevamente el azúcar pasando a través de un facilitador, o la difusión por canales. Son canales de sodio o de potasio, ¿verdad? Eso se llama transporte pasivo. Difusión simple, difusión facilitada, difusión por canales también, ¿sí? Ahí está una difusión simple. Miren, no puede atravesar canales establecidos. Pero esta otra molécula no va a poder atravesar la membrana bilipídica, ¿sí? Y esa otra molécula era una molécula de mayor tamaño, que podría representar a una proteína o a un azúcar de gran tamaño, ¿sí? En realidad, todos los canales que se observan a nivel de la membrana celular son nada más que proteínas, ¿sí? Que van a permitir hacer las veces de un canal, ¿sí? Bien, aunque ya no necesitamos repasar, pero haremos un repaso cortito de lo que es la ósmosis. La ósmosis es un proceso por el que se hace un transporte pasivo mediante el cual el disolvente o el solvente, que es el agua, de un sistema biológico pasa a través de una membrana de semipermeable, o selectivamente pasa a través de una membrana que no es permeable, sino semipermeable. Las membranas de las células habitualmente son de permeabilidad selectiva, ¿verdad? De una permeabilidad semipermeable, ¿sí? Entonces, es el paso del agua a través de una membrana de permeabilidad selectiva, ¿sí? O semipermeable mejor, perdón. Bien, transporte activo. En este caso estamos viendo diferentes tipos de transporte activo. Transporte activo primario y secundario. Cuando vemos el primario, estamos viendo que hay un intercambio de sustancias. Por ejemplo, entran 3 sodios o salen 3 sodios, entra un potasio. O puede entrar a través de un transportador una molécula, solamente de calcio, por ejemplo, ¿sí? En presencia de energía. En el transporte se necesita energía. Y más aún en el transporte secundario, vamos a ver lo que ocurre. ¿Sí? Aquí hay lo que se llama el antiporte,
el simporte y el contratransporte. Veamos qué es el antiporte. Hablamos de antiporte cuando una sustancia es capaz de ser transportada de un lado a otro de la membrana como en un intercambio, ¿sí? También se llama contratransporte. Entra el sodio, sale el calcio. Entra el sodio, sale el hidrógeno, ¿sí? Ahora, el simporte más bien sería un cotransporte, vale decir, se permite el paso de dos sustancias al mismo tiempo. Alguna vez les he dicho el ejemplo de los días miércoles en el cine, ¿cómo se llama este? En el Upper Mall, en todos, entrada con gancho se llama. El sodio puede atravesar la membrana, pero el azúcar no. ¿Y qué pasa entonces? El sodio agarra, lo toma de la mano al azúcar y lo mete al interior de la célula. Eso hemos dicho que se llama un tipo de transporte que se llama simporte. El otro era el antiporte, ¿sí? También hemos llamado al primero nosotros contratransporte. El segundo, cotransporte, ¿sí? Cotransporte. Bien, veamos ahora otra vez ejemplos de transporte activo, transporte activo, transporte pasivo. La difusión simple, difusión facilitada por canales o por proteínas transportadoras. Y el activo requiere de energía proporcionada por el ATP, generalmente, ¿sí? Mismo ejemplo para entender de mejor manera, ¿sí? En la figura, además, estamos entrando a otro término que se llama el gradiente electroquímico. La difusión se produce en relación al gradiente electroquímico, ¿sí? El agua puede entrar donde hay más concentración por ósmosis, ¿verdad? En cambio, la difusión lo hace solamente en función de que tienes mayor cantidad de un determinado electrolito en un lado y en el otro no. Por lo tanto, desde donde hay más hacia donde hay menos. La difusión siempre de la mayor concentración a la menor concentración. ¿Sí? Transporte activo. ¿Qué necesita? Una molécula de energía. ¿Sí? ¿De dónde viene? Del ATP. El ATP se hidroliza, se vuelve ADP y deja un fosfato de alta energía para que pueda hacer las veces energéticas en la célula o en la proteína transportadora. ¿Sí? Bien, pasemos a lo que hace rato habíamos visto. Hace rato hemos visto el simporte, dos sustancias diferentes, dos sustancias diferentes al mismo tiempo, sodio con azúcar. Eso se llamaba cotransporte, ¿verdad? Ahí está. Luego el antiporte. Entra una y sale otra, ¿sí? Es toma y daca. Tú entras y yo salgo, ¿sí? Ahora, a lo que llaman uniporte es cuando dos sustancias pueden penetrar al mismo tiempo. Dos sustancias similares, iguales. Bien, esto es otra ilustración, para que quede claro lo que es el transporte, ¿verdad? ¿Qué son las bombas? Las bombas de sodio y potasio son mecanismos por los que se transporta sodio y potasio de un lado al otro de la membrana. Por cada 3 moléculas de sodio, ingresará siempre 2 moléculas de potasio, ¿sí? Eso va a estar en función del gradiente de concentración del sodio y del potasio, ¿ya? Esa es nada más la diferencia de lo que es una bomba de sodio. Proteína de una membrana
que en la fisiología de las células se encuentra en todas las células del cuerpo, ¿sí? Transporta iones inorgánicos, ¿sí? Sodio, potasio, más que nada. Bien, la bomba de sodio explicada en forma gráfica. En el paso 1 están ingresando 3 iones de sodio, ¿sí? Hacia el citoplasma. Va a necesitar ADP para que puedan atravesar, ¿sí? O desde el citoplasma hacia afuera, perdón, desde el citoplasma. Entonces, esas tres átomos de sodio ingresan a la molécula proteica transportadora, pero esto requiere energía. ¿Para qué? Para que se abra y deje pasar hacia el exterior. Y el fosfato de alta energía queda consumido en ese efecto, ¿ya? Pero al mismo tiempo va a permitir el paso de 2 moléculas de potasio, ¿verdad? Ya hemos visto sodio y está entrando potasio. El fosfato de alta energía se va a desprender de la proteína y va a ir a coadyuvar en otro proceso similar más allá, ¿sí? Nuevamente, este es un ciclo permanente. Bien, y ahora veamos la endocitosis y la exocitosis. Ustedes están viendo a la izquierda un proceso de endocitosis, ¿verdad? Y a la derecha la endocitosis, ¿sí? Exocitosis, endocitosis, en el lado izquierdo. En el lado derecho solo exocitosis, no, también endocitosis. También hay endocitosis, ¿sí? Sale en el lado izquierdo, derecho, y eso es exocitosis. Aquí está entrando al lado izquierdo una endocitosis. ¿Ya? Sale, está botando exocitosis. Va a entrar y pueden albergar muchas moléculas. Entran algunas moléculas porque tienen marcadores específicos y eso permite que haya una protrusión hacia el interior, ¿sí? Por eso en interior, ¿sí? En la endocitosis hemos visto que hay la pinocitosis, la fagocitosis, ¿verdad? Y el transporte mediado por receptores. La fagocitosis es cuando se consumen productos sólidos que la célula los va a englobar, se los va a tragar, se los va a comer, se los va a fagocitar, ¿sí? En cambio, la pinocitosis es cuando toma líquido la célula, no sólido. Entonces diríamos, en una come y en la otra toma, ¿verdad? Comer es fagocitar y tomar sería pinocitosis, ¿sí? Y en la laminita, en la parte derecha final, está mostrando la presencia cubierta de la membrana de receptores para algunas sustancias, las cuales al unirse con los receptores inmediatamente son introducidas por un fenómeno de endocitosis, ¿sí? La fagocitosis se da mucho a nivel de los glóbulos blancos, ¿sí? Que son capaces de emitir pseudópodos frente a una bacteria, englobarla y comérsela para luego degradarla. Bueno, este es un proceso complejo porque adentro existen vesículas que tienen sustancias proteolíticas que se unen al fagosoma y van a digerir, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es nuestro trabajo. Ahora estamos observando un receptor cómo agarra y produce una endocitosis, ¿verdad? Facilito. Necesita la sustancia un receptor para poder ingresar, ¿sí? A lo que les decía hace un rato, ¿no? La partícula de alimento es introducida por fagocitosis, esa vesícula se va a unir a un lisosoma que era el primario y tenía enzimas en el interior. Cuando la partícula digerida
se encuentra con las enzimas, estas la digieren, la desdoblan, la metabolizan y quedan desechos. Y esos desechos se tienen que ir hacia afuera a través de la exocitosis. Eso es una endocitosis y ese es el ejemplo de una bacteria. Y luego la exocitosis, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el tema de soluciones.